Hola, buenos días. Hoy hablaremos sobre los parques franceses mientras damos un recorrido. Acompáñenme. Jardines islámicos. Características del jardín árabe. El jardín árabe, también conocido como jardín islámico, es un tipo de espacio verde en donde predominan tres aspectos fundamentales: largas camineras, plantas aromáticas y mucha agua. En el paisaje digital te mostramos las características de estos jardines, así como tips para diseñarlos. El jardín del Medio Oriente se basa en la espiritualidad para lograr símbolos entre los recursos naturales, el paisaje, el ser humano. Las premisas de este tipo de jardines es ofrecer al usuario un espacio de meditación en donde pueden concentrarse con el entorno y consigo mismo. El diseño de los jardines árabes aprovechan al máximo los tres recursos del agua, las plantas y los pasillos o camineras en patios amplios. La escasez de agua en la región valoriza enormemente este recurso, por lo cual los jardines representan una oportunidad para el tratamiento adecuado de aguas pluviales y servidas. Asimismo, las camineras del patio facilitan la distribución de agua y las plantas proporcionadas el equilibrio. Largos pasillos y pesadizos dan múltiples lugares al usuario para encontrar un espacio de relajamiento total. Además, la sombra proporcionada por los árboles y la distribución geométrica de camineras y galerías están diseñadas exclusivamente para ofrecer el máximo confort al visitante y a las plantas. Mejores plantas para jardines árabes. Como mencionamos anteriormente, los arbustos florales y las especias acuáticas no pueden faltar en un jardín árabe. Sin embargo, antes debes seleccionar especies adaptantes sin problemas al calor y a la humedad. Aquí te ofrecemos un listado con las mejores plantas para jardines árabes. Árboles: palmeras, limoneros, naranjos, pinos silvestres, olivos, algarrobos. Arbustos florales: rosales, hortensias, camelias, jazmines, ave del paraíso, adelfas, rododendros. Plantas acuáticas: nenúfaros, lirios, calas, oxigenadores, lechuga de agua. Los jardines franceses. El jardín francés es una mezcla de jardín, ciencia, arte y arquitectura. El filósofo griego René Descartes es responsable por haber influenciado al rey Luis XIV durante los primeros tiempos del siglo XVII, descartando propias mezclas de geometría con jardinería, y también como las ideas de los jardines renacentistas italianos. Fascinado con estas ideas, Luis XIV llevó adelante el jardín francés 1638-1715. El jardín francés cuenta con numerosas particularidades que lo hace único. Lo más importante es la geometría. Juega el papel fundamental en el diseño. Se pueden encontrar todos los patrones de la forma y combinación de esto que cada jardín francés sea único. Las principales características del jardín francés son las siguientes:
Balcón. La mayoría de los paisajes diseñan jardines franceses en terrenos llanos. En la parte frontal se amplía por detrás del edificio a cada un balcón. Es un prerequisito situado en el centro donde se pueden ver la inmensidad y la representación de jardines a vistas de pájaros. Es desde el balcón donde la mayor parte de la presentación cobra vida. Eje central. Directamente opuesto al balcón, situado en el centro del jardín y con una altura que se mezcla con los límites externos del jardín, existe un eje central o una estatua o una fuente prevista. Cualquier otra característica del jardín rodea el eje central. Fuente y agua. Los jardines franceses tienen cuerpos de agua y fuentes de establecimientos ubicados alrededor del jardín. El resto de las particiones se planifica alrededor de cuerpos de agua. Calles, también conocido como avenidas hayes, son caminos de jardines rectos alineados. Se hacen como una mezcla de suelo coloreando y guijarando o piedras coloreadas acabando las líneas, siendo una selección diferente de las siguientes. Cada haye puede tener grava de color diferente recorriendo su camino. Poda artística. Los topiarios en un jardín francés son más formas geométricas. Las plantas se podan y se cortan en diseño geométrico. Las plantas elegidas para esos son usualmente plantas leñosas de hoja perenne, las hojas agudas o hojas pequeñas. Europa Box, Vax Laurel, Polly, Marker y Geu han sido algunas de las plantas favoritas. Patio de butacas. Un parterre es una cama de jardín o un espacio designado al jardín que se ha diseñado como un tema específico. Hay muchos parterres como parte del plano del jardín francés. Cada uno de los formados geométricamente es un pedazo plano de tierra y con temas específicos o seleccionados de plantas. Puerta del jardín. Una puerta del jardín de estilo francés es parte de los accesorios de jardines franceses. Los jardineros pueden colocar puertas adicionales en un punto estratégico para embellecer el jardín. Gazebos, sillas de jardín, estatuas. Los gazebos, sillas de jardín y estatuas son parte de grandes jardines franceses. Los visitantes pueden pasar el tiempo sentados en el jardín o incluso admirar la belleza adicional de las estatuas que se colocan en lugares específicos. Jardines españoles. Historia del jardín español. Cuando hablamos de jardín español, estamos abarcando una línea histórica muy amplia, donde en diferentes épocas y culturas que tuvieron auge en España, las conquistas y comercios también influenciaron al diseño y la creación de los jardines españoles. Por parte, el clima y la supervivencia solo fueron fundamentales por el estudio y posteriormente desarrollaron los jardines en las diferentes partes del país. El jardín español se encuentra constituido por multitud de jardines. Estos presentan la combinación por los diseños y estructuras de jardines de las culturas islámicas, persas, francesas, inglesas y romanas, junto con el arte paisajista español por su parte. En la actualidad, los jardines españoles se han ido modernizando dentro otro diseño tradicional, pero conservando el agua como un paisaje viral.
Impacto de las culturas en el diseño del jardín. Por otra parte, al ser encerrado o cercado, no se encuentra combinado con el paisaje natural, sino con un espacio mucho más privado. Claro, está en el diseño del jardín, varias según la influencia cultural con la que se haya cerrado. Por ejemplo, en los jardines que llevan una marca romana podemos denotar formaciones de setos perfectamente cortados y laberintos naturales. Por otra parte, la influencia persa presenta grandes ataques de agua, generalmente rectangularmente, y plantas nativas. También se utilizan mucho en la alianza entre los elementos orgánicos como plantas y agua como materiales inorgánicos, como piedras esculpidas, fuentes, estatuas, grandes muros y linteles. Ese diseño de jardines busca generar sensaciones a través de uniones de todos esos elementos y así llevar al espectador a disfrutar en una especie de paz, armonía y refrigerio. El clima y su influencia en el jardín español. España se caracteriza por tener más seco y caluroso que el de sus países vecinos. Debido a ello es necesario crear espacios pequeños y cerrados en ellos necesariamente por las características del riguroso hídrico en la región hizo que el agua sea pilar para sostener en el jardín de estos jardines. Por esto es notable ver jardines españoles de unos 100 metros cuadrados donde las fuentes de agua cubren entre 40 y 50% del jardín. Características del jardín español. Como ya habíamos mencionado, los jardines españoles se destacan por la influencia cultural con la que fueron diseñados. Por lo generalmente presenten las siguientes características. El agua con base fundamental en la creación de jardines españoles. Esta característica se denota en los diseños, debido al clima seco en España. Uso de espacios cerrados o cercados. Este es un toque meramente islámico, apoyando en la búsqueda de la privacidad. Según la cultura, se intenta recrear similitudes con el paraíso, según lo describe el Corán. Estos espacios son fundamentalmente detallados con columnas rodeadas y muros con tejas. También pueden apreciar pórticos de gran tamaño. Uso de plantas frutales como olivos, olea europea, naranjos, Citrus equis sinensis, limoneras, Citrus limo, entre otras frutas con el fruto comestible. También el uso de plantas aromáticas y la floración como el romero, jazmín, rosas, entre otras. Otras características de los jardines españoles. Los árboles también son parte de los jardines españoles. Por ejemplo, el ciprés, el mirto y el cedro. Uso de formas geométricas, laberintos y líneas rectas son tomadas de la influencia de los jardines franceses. Empleó azulejos para el establecimiento de áreas emblemáticas del jardín, aportando luz y calor. Combinación de diferentes elementos para crear sensaciones y en los espectadores por los jardines, una fuente combinada con un área de sombra y plantas aromáticas, generalmente en torno a la frescura y la tranquilidad del jardín. Edificaciones y estructuras que se enfatizan tipo influencia cultural se constituyen con una nueva o varias tendencias y adoptan los elementos de diversas culturas en un solo diseño.